Bueno, recapitulando, como veíamos en el anterior video, Plejánov funda en su exilio en Suiza la organización conocida como Emancipación del Trabajo, y con ella va a iniciar una guerra ideológica en contra de las demás facciones que buscaban la emancipación del zarismo en Rusia, una guerra ideológica que él inició para defender las teorías marxistas y su aplicación a Rusia. Como veíamos, una de sus consignas desde el marxismo es que era necesario alcanzar en Rusia la consolidación de la democracia burguesa como condición necesaria para después lograr una revolución socialista exitosa. Después de que se fundara Emancipación del Trabajo en 1883, otro evento determinante dentro de esta línea cronológica fue la fundación de la Liga para la Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera. Es en esta organización política fundada en 1895 en San Petersburgo, en la que Lenin, o en ese entonces conocido por su nombre de pila, Vladimir Ilich Ulyanov, en ese entonces todavía no se le conocía como Lenin, es en esa organización en la que este personaje histórico va a comenzar su activismo político. En ese entonces, recordemos, era 1895, él comenzó a permearse de las teorías marxistas y comenzó a repartir propaganda al grupo que para él sería el protagonista de una revolución socialista, es decir, a los obreros. Comenzó a ir a los lugares a los que frecuentaban estos trabajadores a repartir propaganda comunista. Y por esto fue apresado por la policía, por la Ojrana, por la policía política zarista. Fue procesado y como producto de ellos fue exiliado a Siberia, en donde permaneció 5 años. En estos 5 años va a conocer a otros revolucionarios. De hecho, ahí conocerá a la que sería su futura esposa, Nadiezhda Krupskaya, y allí, en compañía de ella y de otros revolucionarios como Potresov o Martov, va a articular un plan para organizar un partido revolucionario que estaría articulado en torno a un órgano de prensa dispuesto en el extranjero. Cuando hablo de un órgano de prensa estoy hablando de un periódico, de partido. Entonces lo que Lenin pensó desde el exilio era organizar un partido a partir de un órgano de prensa que estaría en el extranjero. Este órgano de prensa publicaría diversos textos que serían trasladados, o esa era la pretensión de Lenin, clandestinamente a Rusia. Entonces, ya en 1900, Lenin termina su exilio en Siberia. Pero 2 años antes, y esto es muy, muy importante resaltarlo, en 1898, en un pequeño congreso en la ciudad de Minsk, al que asistieron apenas 9 delegados, representantes de organizaciones locales de Petersburgo, Kiev, Moscú, Ekaterinoslav y la Unión General de Trabajadores Judíos, conocida más comúnmente como el Bund. En este congreso, estos 9 delegados fundaron el que se conoció para la posteridad como el Partido Socialdemócrata Ruso.
Este partido de ideología marxista fue digamos, el primer precedente de lo que luego sería el partido bolchevique comunista soviético. Fue aquí, digamos, el génesis de esta historia, el evento más primigenio de la historia del partido bolchevique comienza con este congreso. En este congreso se designa la creación de un comité central, es decir, se designa un grupo de personas para que ejerzcan las tareas directivas del partido, y también se designa la creación de un órgano o de un periódico del partido. Además de ello, de este congreso va a salir un documento conocido como el Manifiesto del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, escrito por Peter Struve. Peter Struve pertenecía a una facción marxista conocida como los marxistas legales. Más adelante indagaremos a fondo sobre este grupo, pero por ahora valga decir que Peter Struve, en base también a la teoría del desarrollo histórico a partir de los modos de producción, escribió este manifiesto del Partido Socialdemócrata Ruso y resaltó la incapacidad de la burguesía rusa para hacer su propia revolución. Es decir, reconocía, al igual que Plejanov, reconocía al igual que Plejanov, que en Rusia todavía no existían las condiciones para que el proletariado se tomara el poder y hiciera una revolución socialista exitosa, puesto que todavía, a diferencia de lo que pasaba en Europa Occidental, todavía ellos estaban anclados a un sistema de gobierno de tipo feudal. Bueno, cabe en este punto destacar que, más allá de las designaciones mencionadas y de la publicación del manifiesto, este congreso no tuvo mayor trascendencia histórica, puesto que, pues, terminado la reunión, los 9 delegados fueron apresados por la policía política del Estado zarista. Y entonces, como por resultado de esto, no se logró realmente la creación de un partido. Solo se logró prácticamente la designación nominal de este partido, es decir, varias organizaciones dispuestas geográficamente en distintos puntos se denominaban como socialdemócratas, reconocían a este partido a este congreso como su fundador, pero no tenían mayor relacionamiento entre ellas. Entonces podríamos decir que este Partido Socialdemócrata Ruso, durante los primeros años de su existencia, solo existía de nombre. Lenin, ya en 1900, 2 años después de este congreso, va a tener la intención de que esta situación cambie. Va a tener la intención de solidificar la unión de este partido. La unión no solo a nivel de activismo, sino también teórico. Entonces, en 1900 Lenin tenía el principal objetivo de concretar un cuerpo de doctrina revolucionaria y de crear un partido revolucionario organizado. Y con este objetivo en mente, él en 1900 se va a ir a Suiza. Ahí conoce
a Plejánov y a los integrantes del Grupo Emancipación del Trabajo, y con ellos va a lograr la publicación de un semanario conocido como Iskra. Iskra, que traduce al español chispa, y también la publicación de una revista teórica conocida como Saria, que traduce al español Aurora. Con estas dos publicaciones, Lenin buscaba concretar este cuerpo doctrinal y organizar a estas organizaciones que se autodenominaban como socialdemócratas rusas, ¿verdad? Entonces, por estos esfuerzos, Lenin después va a decir que el bolchevismo va a existir como una corriente de pensamiento político a partir de 1903. ¿Y por qué desde 1903? Pues porque en este año en particular, a raíz de, de concretar el proyecto de programa para un partido revolucionario conocido como ¿Qué hacer?, publicado en 1902, a raíz de este programa publicado en Iskra, se va a convocar un congreso ya en 1903 para organizar un partido político revolucionario. Este partido político, que luego sería conocido como Partido Bolchevique Ruso, Partido Comunista Ruso, este partido se va a configurar a raíz de las controversias que se dieron en este tiempo con otras facciones marxistas. Ya les había mencionado una de ellas, los marxistas legales, por ejemplo. Los debates con los marxistas legales, pero también con los conocidos como economistas o economicistas, y con los Narodics o los Narodics, los debates con estos grupos van a ir forjando cuál fue la postura ideológica del partido que luego se convertiría en el bolchevique, ¿verdad? Entonces, pues hablemos de estas controversias. Por ejemplo, comencemos con los marxistas legales. Los marxistas legales consideraban, al igual que todas las facciones revolucionarias de ese tiempo, que la cristalización de una etapa de desarrollo capitalista con un estado burgués era necesario en Rusia para después lograr una revolución socialista exitosa. En este punto todos estaban de acuerdo. Pero los marxistas legales hacían tanto hincapié en este punto que dejaron de proyectar a la revolución dentro de su programa político, el cual derivó en un apoyo constante a las reformas liberales. Entonces ellos vaciaron de todo contenido revolucionario a su programa político y se concentraron en apoyar las reformas liberales para concretar esta etapa de desarrollo capitalista. ¿Perdón? Frente a los marxistas legales, Lenin y los socialdemócratas que lo apoyaban predicaban la acción revolucionaria y socialista. Ya veremos más adelante cómo era este punto. Ahora, ¿cuál era el debate en torno a los economistas o economicistas? Ellos lo que hacían era una separación radical entre política y economía.
Para los economistas, la política solo concernía a los dirigentes del partido y la economía a los obreros. Es decir, para los economistas, los obreros no tenían ninguna pretensión política más allá de mejorar sus condiciones laborales dentro del orden establecido. Es decir, ellos, los economistas, distanciaban a, a los obreros de cualquier pretensión de transformar a la sociedad. Para los economistas, los obreros solo querían mejorar sus medios de vida mediante huelgas y sindicatos. Entonces, los economistas veían que su principal móvil político como dirigentes de ese movimiento era apoyar la lucha económica de los obreros con el apoyo a las políticas liberales, al igual que los marxistas legales. Esto hacía que el apoyo al proyecto de la reforma liberal y el distanciamiento del contenido revolucionario del marxismo hacía que tanto los marxistas legales como los economistas fueran en la práctica indiferenciables de los liberales occidentales. Vean qué curioso. Estos grupos que se autodenominaban marxistas eran en la práctica prácticamente, valga la redundancia, indiferenciables de los liberales, puesto que como buscaban eh, concretar este modo de producción burgués, dentro de su objetivo político inmediato estaba impulsar el desarrollo capitalista, para luego ya concretar la revolución socialista, pero ambos grupos dejaron esta revolución socialista para un futuro muy lejano, ¿verdad? Algo con lo que Lenin discrepaba profundamente, como veremos más tarde. Lenin y los socialdemócratas, como les digo, apoyaban esta consigna de impulsar el desarrollo capitalista como fase previa a una revolución socialista exitosa. Ellos en eso estaban de acuerdo. Pero Lenin, además de impulsar este desarrollo capitalista con el apoyo a la burguesía para contrarrestar las fuerzas del zarismo, Lenin, además de eso, también quería de forma simultánea crear una conciencia social dentro de la clase obrera. Es decir, articularla en virtud de una campaña revolucionaria conscientemente planeada. Entonces Lenin, para la clase obrera, tenía estas dos tareas, ¿no? La de apoyar la posición burguesa al gobierno zarista y simultáneamente desarrollar un programa socialista. Esto se lo conoció como la teoría de la doble tarea democrática socialista del proletariado, que fue desarrollada por Lenin durante su exilio en Siberia en 1898. Esta teoría se encuentra desarrollada en el artículo Tareas de los socialdemócratas rusos, un artículo que fue publicado por el mencionado grupo Emancipación del Trabajo. Entonces, según esta teoría, para Lenin la lucha contra el absolutismo iba aparejado a la organización del proletariado en su lucha contra el capital. ¿Sí? Entonces, de forma simultánea, se apoyaba la posición burguesa al zarismo, pero también se desarrollaba un programa revolucionario para inmediatamente después de lograr
esta transición al desarrollo capitalista, pues poner al proletariado en el foco de una revolución socialista. Es decir, para Lenin la revolución siempre estuvo dentro de su objetivo principal, ¿no? A diferencia de los marxistas legales y economistas, como veíamos. Entonces, para Lenin, esta conciencia revolucionaria era implementada dentro de la clase obrera desde afuera, es decir, desde el partido. A diferencia de los economistas que pensaban que esta conciencia se desarrollaba de forma espontánea, para Lenin la conciencia revolucionaria era implementada por esta parte diferenciable de la clase obrera, que era el Partido Revolucionario. Es decir, para Lenin el Partido Revolucionario se constituía como la vanguardia de la clase obrera, la vanguardia que representaba los intereses históricos de esta clase. Y como vemos, desde la visión que Lenin tenía del partido, este partido no era una organización de masas, sino una organización compuesta por un número limitado de personas, de hombres que veían a la revolución como su profesión. Por eso Lenin decía que un partido revolucionario, al menos en sus comienzos, debía estar integrado por revolucionarios profesionales. Es decir, personas que vieran en la actividad política su única labor, su principal labor. Desde esta concepción del partido, Lenin estableció una doctrina casi que de orden militar para la organización del partido. Por eso se imponía una disciplina tajante. Y esto era así porque en la Rusia zarista no podía existir un partido obrero de masas, pues porque todo partido político pues estaba destinado, dada la represión política, a la clandestinidad. Entonces, para enfrentar a ese gran enemigo que era el zarismo, se debían implementar métodos de disciplina militar. Entonces, aquí se ve una característica bien determinante de Lenin y del bolchevismo en general, que era la adaptación de la teoría al contexto en el que se quería aplicar. Aquí vemos que el partido se adaptaba a las circunstancias de la Rusia zarista. Entonces el partido se convertía en una organización de disciplina militar, de revolucionarios profesionales, para enfrentar al zarismo, en los mismos términos del zarismo. Es decir, el partido se adaptaba a las circunstancias externas. Y bueno, con eso acabamos esta primera introducción a los orígenes del bolchevismo. Más adelante veremos los congresos que se dieron, los congresos que implicaron pues el desarrollo político del bolchevismo y a partir de los cuales pues se escindió el Partido Socialdemócrata Ruso entre bolcheviques y mencheviques. Eso ya lo veremos en otros videos.
Entonces por ahora damos pues terminado estos videos que hablan sobre los orígenes del bolchevismo.